se aborda como un dolor torácico en la banda del sexto dermatoma dorsal. ¿Sí? Así se aborda este tipo de problema. Entonces, las manifestaciones que decían sus compañeros van a ser de qué tipo? Respiratorias y cardiovasculares. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las respiratorias? Decían, la disnea es la característica, la disnea. ¿Sí? ¿Por qué se va a dar la hipoxia? ¿Se acuerdan ayer que decíamos que de la ventilación pulmonar? ¿Hasta aquí ya les quedó claro? Así, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a repetir lo de ayer, lo del va a ser igual a la ventilación alveolar más el espacio muerto. ¿Sí? Decíamos que 500 mililitros, ¿verdad?, es igual a la presión alveolar de 350 más 150 del espacio muerto. ¿Qué es eso? ¿Sí? Decíamos que existe esto. ¿Sí? Eso es el ventilar. ¿Sí? Pero puede haber situaciones donde no está ventilado y sí está perfundido. O situaciones donde está ventilado pero no está perfundido. Y en aquellos donde está ventilado y está perfundido. ¿Sí? ¿Cuál será el de la tromboembolia pulmonar? La tercera. Está ventilado, Está ventilado pero no perfundido. Está ventilado pero pero no está perfundido. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la relación, ¿verdad?, o el cociente BQ no es otra cosa más que la ventilación es 500 litros por 12 respiraciones es 4.2, dijimos, ¿verdad? Y la perfusión es el gasto cardíaco del lado derecho, que son 5 litros. Esa es igual a 0.8. ¿Se acuerdan? Que dijimos que esto es 1. ¿Sí? Y voy a tener una enfermedad si tengo un BQ menor de 1 o un BQ mayor de 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la característica? Sí, el BQ es mayor o menor que. Aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a alterar? La perfusión. La perfusión. Imagínense, bajen de aquí 2. ¿Qué va a pasar? Será 4 entre 2. Toca 2. Tienes 4 manzanas, tienes 2 niños. Cada niño. Aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces, fíjense, la tromboembolia pulmonar me da inicialmente una insuficiencia respiratoria, ¿verdad?, por trastorno de la relación ventilación-perfusión con un cociente mayor de 1. ¿Sí? Eso es lo que me provoca. Decía su compañero, después de eso hay broncoconstricción que va a afectar la vía aérea. La vía aérea. Y decíamos, ¿esa qué parte de la insuficiencia respiratoria puede afectar? ¿Qué parte de los mecanismos respiratorios se afecta? La ventilación. Entonces, imagínense, cuando entre más trastornos hay, más problemas nos va a dar. Entonces, me da un cociente respiratorio, ¿verdad? Digo, un cociente del BQ mayor de 1. ¿Por qué aumenta el espacio muerto? Es áreas donde no se lleva a cabo la hematosis. Al ustedes no tener perfundido, el paciente está ventilado, pero obviamente si no está perfundido, no hay intercambio en el área. ¿Qué va a pasar con esta zona? Antes de la necrosquemia. Empieza a haber resorción del factor surfactante. ¿Y qué va a dar como consecuencia? Colapso de un sector. ¿Cómo se llama eso? Una atelectasia. Entonces, horas después me va a dar ¿qué? Atelectasia de ciertas zonas. Entre más grande la atelectasia, obviamente, mayor es el problema que tenemos. ¿Sí? ¿Sí entendieron eso entonces por qué? Sí. ¿Sí? Entonces ya voy a tener zonas que están ¿qué? No ventiladas y no perfundidas. ¿Sí?
Entonces el paciente obviamente ahora sí, ¿cuál va a ser la consecuencia entre más afección tengo de la superficie de recambio? Hipoxia. Entonces el paciente ahora sí va a tener ¿qué? Hipoxia. ¿Sí? El dato clínico, ¿cuáles dijimos? La cianosis. La cianosis. Entonces, al paciente, ¿verdad? Hay que valorarlo a un inicio y todo el tiempo, minutos, horas después. Y la estación de un electro, de una gasometría, de una placa de tórax es ahorita y después. Le hago una curva enzimática a este paciente, obviamente. Le voy a pedir que CPK total, fracción MB, ¿qué más? TGO, DHL. ¿Cuál va a ser la característica que va a decir mientras la CPK total con la MB, lo que se eleva del paciente que tiene un infarto del corazón? En este caso, ¿cuál va a ser? La TGO, ¿y cuál otra enzima dijiste? El dímero D también. La DHL, obviamente el dímero D. Pero pues aquí, bueno, lo pides aquí, pues voy a decir, no, tampoco puedo diagnosticarlo porque estoy en las 53, ¿no? O sea, tienen que ver otras situaciones alternas de cómo diagnosticar. ¿Sí? A este paciente entonces, obviamente el electro, en un 15%, fíjense, de los infartados, el electro puede ser normal y no lo descarta. Entonces, por eso es importante que hagamos una valoración constante del paciente. Las manifestaciones, ¿verdad? Decíamos, son respiratorias y ya las vimos. ¿Cuáles son? La taquipnea, ¿verdad? La disnea. ¿Qué más? Antes de la cianosis decíamos. ¿Cómo vas a diagnosticar el broncoespasmo? Murmullos. ¿Cómo vamos a diagnosticar el broncoespasmo, chavos? Sibilancia. ¿Cómo? Con sibilancias. Con estertores silbantes, decíamos, ¿verdad? Sectores silbantes. ¿En qué fase de la respiración lo vamos a encontrar? ¿Dónde está el centro? Respiración, ¿no? Pero, Se fueron a la, no sé cuál era otra Respiración. Respiración. son expiratorios, ¿verdad? Respiración. Es importante que aquí vayan poniendo todo lo que estamos viendo. Si se dan cuenta, casi todo versan lo mismo. ¿Sí? Entonces tengo sibilancias expiratorias. ¿Sí? Entonces digo, acá tiene broncoespasmo del paciente. ¿Sí? Entonces, ya tenemos manifestaciones. A la larga, si es algo muy grave, vamos a tener que cianosis. Así. ¿Sí? De las manifestaciones cardiovasculares, ¿qué parte del circuito estamos viendo hasta ahorita y el cansancio? ¿Qué es el que se afecta? El derecho. El derecho. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuáles son las características del pulso paradójico de Kussmaul? Era una inspiración prolongada. Desdoblamiento fisiológico de la... Decíamos, ¿verdad? Que a la inspiración, ¿sí?, el paciente va a tener un efecto de succión. Doctor, perdón, antes de avanzar, tengo una duda sobre el BQ. Es que usted menciona que, digamos, el ideal sería 1, pero ¿qué representa manifestaciones clínicas cuando es mayor y cuando es menor a 1? Del BQ. Del BQ. Es nada más ver si la causa de la disnea o de la insuficiencia respiratoria fue ventilatoria o fue perfusoria. La telectasia, de cuánta forma te puede dar sin necesidad de tener un problema perfusorio. ¿En qué casos? Si tengo un tapón de moco, por ejemplo, de una neumonía, si tengo un tumor que está creciendo en la luz del bronquio y tapa y obtura un bronquiolo, y lo que va a hacer es colapsar esa zona, una zona de atelectasia. Entonces el paciente que empezó primero, trastorno de la ventilación. Si tú haces ahora, disminuyes la ventilación de esa zona, vas a tener que 3 litros, ¿verdad?, de aire, pero la perfusión está bien, tiene 5. Ahora tengo 3 entre 5. O sea, tengo 3 manzanas entre 5 niños. Ahora, ¿qué le va a pasar al paciente? Que disminuye. Es lo que te da. Es lo que te da diferenciar si es por la ventilación o si es por la perfusión. ¿Sí? Okay. Entonces, ahora decíamos,
Por eso les decía, por ejemplo, que te pueden decir mil cosas, por ejemplo, un libro, ¿no? Pero todo tiene que ser en función de lo que fisiológicamente se da. Por eso les dije, edema agudo pulmonar. ¿De dónde? ¿Sí? Aquí nosotros tenemos, hagan de cuenta, decíamos, la presión aquí es 121, 120, 80. Esa es la presión. Aquí, 121, 0. Aquí, 25, 0. Aquí, 24, 10. Aquí, de 10 a 12. De 10 a 12, 6 y 0, más o menos. ¿Sí? Decíamos que la presión, ¿verdad? Puede ser presión diferencial es igual a la presión sistólica, digo, la presión sistólica menos la presión diastólica. La presión arterial media va a ser igual a la presión diastólica más un tercio de la presión diferencial. ¿Sí? La presión arterial, ¿verdad?, va a ser presión sistólica sobre presión diastólica. ¿Sí? Y la presión arterial también decíamos que es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periféricas. Es la base. ¿Sí? ¿Por qué nosotros determinamos presiones arteriales medias? Porque las presiones arteriales medias son las presiones de perfusión de los diferentes órganos. Porque el flujo sanguíneo, ¿verdad?, de cualquier órgano va a ser igual a la presión arterial media menos la presión venosa media sobre su resistencia. Y me dice que el flujo sanguíneo es inversa proporcional a la resistencia e directamente proporcional a la presión arterial media. Si yo aumento mucho las resistencias, el flujo sanguíneo se compromete. Enfermedad súbita, ¿verdad?, donde se elevan las resistencias vasculares periféricas, ¿cómo se llama? ¿Ya lo vieron? Donde se elevan súbitamente las resistencias vasculares periféricas, ¿cómo se llama? Hipertensión. La situación máxima, ¿cómo se llama, Daniela? La situación máxima de la hipertensión. Crisis. ¿Una qué? Crisis hipertensiva, de la situación de una emergencia hipertensiva. Aquí me dice, mira, la resistencia disminuye el flujo sanguíneo. Esa es la fórmula general de la perfusión de los diferentes órganos. Se llama flujo sanguíneo cerebral, flujo sanguíneo coronario, flujo sanguíneo renal, flujo sanguíneo placentario. ¿Sí? Entonces por eso expresamos esto, ¿no? Esto es cardio, ¿no? Pero aquí estamos viendo, ¿sí?, presión diastólica. Aquí vamos a calcular y vamos a pasar esta fracción matemática a un número, a un resultado. Entonces vamos a hacerlo. Y esa es la diastólica más un tercio de la presión diferencial, que será 25, lo vamos a redondear, menos 10 entre 3, ¿va a ser qué? 25 menos 10, 15, entre 3, 5 más 10, 15. Entonces presión arterial media pulmonar es igual a 15, entonces será qué? 15, 12, 10, 6, 0, ¿ven? Avanza de mayores presiones a menores presiones. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué va a pasar, chavos? Si de pronto yo bloqueo esto aquí, ¿cuál va a ser la situación? Antes de ahí va a aumentar y disminuir. Aumenta la resistencia pulmonar. Hacia atrás del coágulo va a haber aumento de la presión. ¿Sí? Se llama hipertensión arterial pulmonar súbita. El corazón está siendo incapaz de poderse mantener frente a eso. Si tiene más del 75, más del 50% del componente de la arteria pulmonar comprometido, tengo riesgo de que me haga ¿qué? Trastorno hemodinámico. Todo paciente con situación, ¿verdad?, de disnea súbita, alcalosis respiratoria, taquicardia, y empieza con esta manifestación hemodinámica de bajarse la presión, cuidado, estamos con una tromboembolia pulmonar masiva. ¿Sí? Y este paciente entonces me va a dar hipertensión y sobrecarga, ¿qué ventrículo? Derecho. Ni tiempo le va a dar siquiera a sobreponerse, eso es un cor agudo. ¿Sí?